Bendiciones, bienvenidos a nuestro nuevo podcast, que será un podcast con mucha, pero mucha revelación. Así que hoy nos encontramos con dos pastores muy amigos míos. Hoy me acompaña desde Venezuela el profeta Cristian Cabeza. Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por esta gran invitación. Igualmente nos acompaña desde aquí, de Cartagena, local, mi pastor y amigo Alexander. Dios bendiga a todas las personas que se están conectando. Quédense expectantes, que va a ser un tiempo muy poderoso. Tremendo, será un tiempo muy, pero muy tremendo. Hoy estaremos compartiendo un tema que será de gran bendición para tu vida, que estás ahí detrás de esa pantalla. Hoy estaremos hablando sobre la información y la revelación, un tema que es muy, pero muy importante para todos aquellos oyentes. Y hoy quiero iniciar, profeta y pastor Alexander, hablando un poco sobre lo que es la información y la revelación. Yo he entendido en esta trayectoria del ministerio, mis pastores, que la sociedad está llena de mucha información, ¿sí? Wow. La sociedad entró en un colapso de información. Y yo he entendido y creo que la sociedad ya no necesita información, sino revelación, ¿sí? Wow, sí. Porque la sociedad tiene una información de Jesús. Tiene un concepto de Jesús, pero no se le ha revelado Jesús. Y la intención nuestra a través de este podcast es hacerle entender a esos oyentes que no solamente es tener la información de Jesús, sino tener la revelación del mismo. Wow. Y hoy vamos a revelarle a todos aquellos realmente la revelación de Jesús. ¿Qué nos puede decir usted, profeta Cristian? Bueno, en el libro de Mateo capítulo 13, el verso 35, el texto bíblico dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas delante de la fundación del mundo. Y tener información a tener revelación son dos cosas diferentes. Y la Biblia no se puede, el espíritu y la palabra no pueden caminar independientes. Dice las escrituras, o cuando tú observas las escrituras te das cuenta que la Biblia, el logo y el rema caminan juntos. Por ejemplo, la palabra es el 50% y el espíritu es 50%. Alguien que camine con palabra está incompleto, pero alguien que camine en el espíritu también está incompleto, porque la palabra y el espíritu es uno solo. Y abriendo como un pasaboca, así es. El libro de Génesis te encuentras cuando Dios forma al hombre con el barro. Y el barro es el sinónimo de una palabra. Pero ese barro hecho a un perfume, a un perfil humano, te das cuenta que no tiene movimiento hasta que él sopla espíritu sobre ese barro. Esto significa que simbólicamente el barro o el muñeco representa la palabra, pero el espíritu es quien le da movimiento. Wow. Y tenemos mucha gente diciendo que hay mucha gente con mucha palabra, pero con poco movimiento. Tremendo. Y ahí es donde se revela que la mucha letra mata. Claro que extermina porque no hay quien le da movimiento, le da vida. Entonces necesitamos entender que la palabra y el espíritu son dos cosas que deben de caminarse a la mano. Y bueno, quiero iniciar con este punto porque un día Dios me dijo, tú puedes predicar una palabra que es verdad. Por ejemplo, si tú hablas que Dios sana, tú hablas que Dios bendice, tú hablas de que Dios libera, pero al final de tu mensaje no ocurre nada de lo que dijiste. Emocionaste el pueblo, pero no lo transformaste. Dios mío. Y hay gente emocionando con palabras que Dios libera, pero en su ministración no hay liberación. Tremendo. Que Dios sana, pero en su ministración no hay sanidad. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de memoria, pero no tienen la conexión con el espíritu. Wow. Entonces, estamos carentes de la revelación del tiempo del hoy y el tiempo de la hora. ¿Qué significa esto? Que hay personas que tienen mucho movimiento de la palabra, poco movimiento del espíritu. Entonces, la palabra sin la revelación no tiene manifestación, porque todo lo que se manifiesta viene de la revelación de la palabra que está escrita. Ahora, las escrituras dicen que la palabra escudriñar, no sé si se acuerdan ustedes que la palabra escudriñar es ir más allá
de lo que tus ojos físicos están viendo. Uno de los significados de la palabra escudriñar es imaginar la escena que está escrito. Ahora, esa imaginación o ese escudriñar te lleva al punto de la revelación. La revelación se trata de lo que no ha subido al oído del hombre, ni has visto ojo de hombre, ni ha subido al corazón del hombre. Es lo que tiene Dios para entregárselo a sus hijos, que es la palabra revelación. Entonces, la revelación es algo que está oculto del logo. Entonces, el logo está listo para revelártelo, pero la persona tiene que tener la actitud para conectarse con ella. Entonces, necesitamos más gente que tenga la palabra, pero que tenga también el hambre por encontrar la revelación. Wow, tremendo. Es que es importante, pastor, el tema de la revelación, porque la revelación es el centro de lo que Dios quiere impartirte en este momento. Pastor Alexander, ¿cómo podríamos entender nosotros o comprender, conforme también lo que dice el profeta Cristian, que cómo podemos nosotros entrar en esa dimensión de revelación, sabiendo que hay gente que tiene mucha información? Hay gente que informa o habla de lo que desconoce, pero nosotros y los que nos están viendo queremos saber o entender cómo podemos nosotros llegar a alcanzar ese nivel de revelación. Wow, bendiciones a todas las personas. Gusto y un placer. Esto está muy poderoso. Una de las cosas que yo he entendido fue acerca de la revelación fue el personaje de Moisés. Moisés había escuchado hace mucho tiempo, hebreos y los israelitas habían escuchado hace mucho tiempo acerca de Dios, como Elohim, el creador, como el que sana, como el todopoderoso. Ahora Dios se encuentra, o Moisés se encuentra con Dios, y lo que le dice a Dios, si me preguntan quién me envió, ¿qué le diré? Yo quiero saber tu nombre. O sea, Moisés está buscando, yo quiero que se me revele tu nombre. O sea, yo no quiero ir a decir el Dios de Abraham, como todo el mundo dice. Está bien, tú te le revelaste a Abraham. Yo tengo conocimiento de quién es Abraham. Yo tengo conocimiento de quién es Isaac. Yo tengo conocimiento de quién es Jacob. Yo tengo conocimiento que Jacob fue bendecido porque se encontró contigo. Pero ese conocimiento no me basta. Quiero que se me revele lo que a ellos se les reveló. Entonces dice la Biblia que Dios le dice, dile que el yo soy te envió. Así es. O sea, cuando tú tienes un contacto directo con Dios, a ti se te revela la persona. Tremendo. Entonces hay muchas personas que se bastan con el Dios que hizo en otro y no con el Dios que va a ser en el hoy. Así es. No es lo mismo hablar de Dios desde una perspectiva del antes, hablar de Dios desde una perspectiva del hoy. ¿Entiendes? Dios se le reveló a Daniel de una forma, pero también se le reveló a Juan de otra forma. El problema aquí de las personas es que se saciaron con el conocimiento. Tremendo. Y no con la revelación. Tremendo eso. Entonces, Pedro quería ir un poco más profundo. Lo que Pedro quería experimentar. Yo sé que tú eres el Mesías porque no me lo reveló carne ni sangre, pero yo quiero experimentar una relación con el Mesías. Y eso pasa cuando alguien está buscando un contacto con Dios. No simplemente está buscando el saber quién es Dios, sino que se te revele el Dios que tú le estás sirviendo. Entonces, cuando Moisés iba delante de Faraón, Moisés no iba con un conocimiento. Moisés iba con una revelación. Así es. Y el problema de mucha gente hoy en día es que está yendo con una información filtrada. Así es. Los hijos de Seba están reprendiendo un espíritu por un conocimiento de Jesús y de Pablo, pero el espíritu le dice, no te conocemos, porque quien no tiene revelación no tiene identidad en el mundo espiritual. Es así. Brutal. Y pasa de ser es una persona desconocida. Por eso la Biblia establece que entra en tu aposento, cierra la puerta, y cuando cierres la puerta, el que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. O sea, lo que está diciendo, lo secreto te da la revelación. Total. Y cuando tú tienes revelación, el cielo te conoce. Wow, tremendo eso. Por eso Nicodemo sabía muchas palabras, pero cuando se enfrentó con Jesús, ¿cómo así tengo que volver a nacer? No, y es impresionante porque es real, ¿sabes? La gente puede tener mucha información de Dios,
pero desconocen la revelación del mismo. Así es. Por eso es que el pueblo de Israel, o la misma Biblia nos enseña que todo lo que se experimentó en el Antiguo Testamento fue una sombra. Wow. Es decir, fue la información de lo que íbamos a experimentar en revelación en el Nuevo Testamento. Sí. Por eso es que Jesús, cuando llega en su momento, en su tiempo, en su Cairo, ¿sí? Wow. En el tiempo correcto, Jesús viene a mostrarnos algo que desconocíamos. Por ejemplo, la gente tenía la información del Padre, pero no habían visto al Padre, no se le había revelado al Padre. Así. Y Jesús viene a revelarnos al Padre, ¿sí? Teníamos la información de Él, más no la revelación de Él. Okay. Por ende, por eso es que Jesús, cuando se reúne con sus discípulos, y es lo que yo le aplico al liderazgo de la iglesia, yo le digo, mira, no es lo mismo hablar de Jesús, de la persona de Jesús, desde la información o la revelación. Wow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad, el mundo, este sistema, tiene mucho conocimiento de Jesús, pero muy poca revelación de Jesús. Ahora, si tienen mucha información de Jesús y poca revelación del mismo, nuestra función no es llenarlos más de información. ¿Por qué? Porque la revelación que trajo Jesús vino a partir en dos lo que fue la parte informativa y la parte escritural, ¿sí? Vino a abrirla en dos. La revelación abre lo que la religión cierra. Eso es lo que hace la revelación. ¿Cómo? Repítelo. La revelación abre lo que la religión cierra. ¿Sí? Por eso es que los religiosos del entonces no les cabía lo que Jesús traía. Ellos no entendieron lo que decía Juan 5:39, lo que tú dijiste. Escudriñar las escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna y ella es la que habla de mí, o da testimonio de mí. Los escribas y los fariseos no entendieron que lo que ellos leían, lo que ellos practicaban, no habían entendido que estaba delante de ellos. Es decir, tenían la Torah en sus manos, tenían la escritura en sus manos, tenían la Biblia en sus manos, pero por la falta de revelación no la vieron delante de ellos. Por eso es que ustedes que escudriñan eso, lo que ustedes ignoran, cabezones, es que lo que ustedes escudriñan, lo que ustedes leen, hablan es de mí. Por eso es que la religión bloquea lo que la revelación abre. Wow. Tremendo eso. Bueno, hablar de revelación, mira, hablamos mucho de la palabra rema, pero algunas personas se preguntarán, ¿cómo puedo tener revelación? Wow. Y es muy importante saber que la revelación evidencia el mundo espiritual al mundo físico. Sin revelación no se puede mostrar el mundo invisible, el mundo visible. Eso es imposible. Wow. La revelación es lo que te abre la puerta para que el mundo espiritual se evidencie. Por eso que Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre, porque mi Padre y yo somos uno solo. Así la es. revelación te une a un pacto. Wow. Sí, la revelación te une a un pacto. Entonces Jesús es voy a decir de esta manera, Suéltala. la metanoia del Padre en la tierra. Dios mío. ¿Sí? La metanoia, es decir, la evidencia visible delante de los hombres. Entonces la revelación te evidencia las cosas invisibles al mundo visible. Ahora, tenemos que entender cómo yo puedo tener la revelación. La revelación no es simplemente una impartición. ¿Sí? Voy a repetir, la revelación no solamente es una impartición. La revelación se tiene que pagar el precio. ¿Sí? Wow, sí. La revelación necesita sacrificio. La revelación necesita entrega. Hay un punto en la atmósfera profética o en la impartición profética de 3 puntos que yo enseño en la parte profética. Amén. Número 1, que es la activación, la impartición y la revelación. La activación, cuando estamos en una atmósfera, por ejemplo, como esta, Wow. y de repente tú sientes algo en tu espíritu, como que tú dices, oye, yo siento algo poderoso de Dios, pero tú no sabes qué es. Okay. Tú dices, siento algo raro, pero sé que viene de Dios, pero tu conciencia no sabe que todavía es. Así es. ¿Sí? Eso es algo que Dios activó sobre ti y que tu razonamiento es muy lento a la velocidad que tiene el espíritu. Wow. Para tú poder entender lo que tu espíritu tomó, te va a pasar hasta años para poder discernir en tu razonamiento humano qué está pasando en tu espíritu. Wow. Pero hay una segunda cosa que se llama la impartición. La impartición es cuando el hombre de Dios viene sobre ti y te imparte de lo que tiene. Por ejemplo, yo te imparto de lo que tengo, te doy un poco de lo que tengo, tú lo recibes. Pero estas dos cosas serán solamente un evento si no existe la palabra revelación. Así es. ¿Por qué? Porque la revelación es el alimento que mantiene despierto y en movimiento lo que un día estuvo dormido y lo que un día no tenía cómo moverse. ¿Me hago entender? Entonces, número 1, la revelación es un alimento que mantiene los dones, la unción,
la presencia activa sobre ti. Wow. Porque la presencia está, la gloria está, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo muevo? A través de mi revelación, a través del sacrificio. La revelación no es algo que se declara, es algo que se vive. Así es. ¿Ve? ¿Cómo lo vivo? Cuando yo pago el precio en la oración, cuando subo la montaña, estoy alimentando lo que ya Dios me dio. Porque Dios no te va a dar, ya Dios te dio. Así ¿Ve? es. Hay gente que está diciendo, Señor, dame. No, Dios te dio, ya tú estás completo. Pero la revelación hace que tú conozcas lo que desconoce lo que está en ti. Tremendo. ¿Sí? Entonces, más que conocer afuera, es manifestar lo que Dios te puso adentro. Así es. Conocerte a ti mismo. Conocerte. Por ejemplo, nosotros estamos capacitados para alcanzar cualquier cosa en esta tierra. Amén. ¿Ve? Tú estás capacitada hasta para ser el hombre más millonario del mundo. ¿Ve? Tú tienes la capacidad para moverte en las 5 dimensiones del ministerio. Tienes la capacidad para moverte en unciones impresionantes. ¿Por qué? Porque tú eres un depósito sin fin. ¿Sí? Wow. Nosotros somos una dimensión eterna. Somos los únicos que podemos cargar la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es, si la gloria de Dios no se puede compartir con nadie, ¿por qué nosotros la cargamos? Número 1, yo no cargo la gloria porque Dios hace sesión de personas. Yo cargo la gloria porque yo soy parte de la gloria. Y esto significa que cuando se me revela que yo soy parte de la gloria, entonces tengo la accesibilidad para poder manifestar cuya gloria. Wow. A través de la revelación. Wow. Total. Mire, hay algo que me llama la atención acerca de eso. Y, perdón, cuando la Biblia habla de la transfiguración de Jesús, dice que Pedro, Jacobo y Juan se encontraban en esa experiencia sobrenatural. Dice que de repente ellos quedaron dormidos y cuando despiertan los ven vestidos en gloria a Jesús, a Elías y a Moisés. Esto me llama la atención porque como estos apóstoles, estos discípulos entienden que ahí está Moisés y que está Elías. Tremendo. Jesús convive con ellos, pero Elías y Moisés tuvieron más de 500 años aquí en la tierra. Como ellos saben, no existe una cámara donde se puede identificar como hoy en día. Pero fíjate que utiliza una palabra que los vieron vestidos en gloria. Y hay 2 tipos de gloria. Está la gloria Shekinah, que es la gloria que arropa al pueblo. Así es. Y está la gloria Kabod, que es el poder de Dios. Dios me dijo algo, Alexander. Cuando la revelación viene a través de la gloria, para ti no hay un precedente en lo que es pasado, presente y futuro, porque tú entras en la gloria. La misma gloria te hace entender a ti acontecimientos pasados, presente y futuro. Por eso Pedro se le reveló quién era el Mesías. Tremendo. No por las habilidades, sino por la revelación que cayó del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Lo que Jesús le está diciendo, Pedro, a partir de hoy vas a caminar no con conocimiento, sino con revelación. Así es. Por eso los escribas, no, yo no sé. Suéltala. Mire, aunque los escribas sabían más que Pedro, ¿por qué no se les revelaba quién era el Mesías? ¿Por qué no aceptaban al Mesías? Porque una cosa es leer mucho y otra cosa es que lo que tú estás leyendo se te revele, tú lo vivas. Así es. Y esto es muy poderoso, porque hay algo en la escritura que me llama la atención. El apóstol Pablo fue un hombre lleno de mucha sabiduría y de mucho conocimiento. Pero su conocimiento quedó estancado hasta el día que él tuvo un encuentro con Jesús. Así es. Wow, sí. Hay mucha gente estancada y frustrada. Dicen, pero ven acá, porque Dios lo hizo con ese jovencito 25 años. Y conmigo, si yo estudié teología, tengo un doctorado, tengo una maestría. Yo nunca he salido de aquí de mi casa. Yo no tengo fruto. El problema es que el conocimiento, cuando no es llegado por la revelación, se convierte en orgullo. ¡Wow! Así es. Y hay mucha gente así. No, es que yo no puedo, perdónenme lo que yo no puedo recibir del pastor In porque yo pasé por ahí. Y es yo. Pero cuando tú tienes revelación, hasta una burra te habla. Tremendo. Se evidencia. No, y lo más impresionante, pastor, cuando hablando del tema de Pablo dice la Biblia, antes de ser Pablo fue Saulo, ¿sí? Sí. Saulo era el hombre de la información. Saulo tenía muchísima información. Wow, sí. Fue instruido con uno de los más informantes del momento. Wow.
Gamaliel, ¿sí? Gamaliel tenía mucha información y se la transfirió a Saulo, perdón. Y Saulo estaba lleno de mucha información. Por eso es que una persona, cuando no tiene revelación, cuando una persona le falta revelación, persigue lo que no se le ha revelado. Wow. Por eso es que Saulo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos porque no se le había revelado lo que perseguía. Hasta un día que Saulo iba camino a Damasco, y yendo a Damasco, persiguiendo lo que se le informó, más no lo que se le reveló. Ahí yendo a Damasco, dice la Biblia que chocó con lo que perseguía, chocó con lo que no se le había revelado. Es decir, el de la información chocó con la revelación. Y algo que yo he entendido, que toda aquella persona que viene llena de información, el día que chocan con la revelación, su vida va a cambiar por completo. Por eso desde ahí, pastor, pasó de ser Saulo el informativo a convertirse en el Pablo revelativo. Ya lo que él perseguía, lo perseguía. Dios mío. Y fíjate que lo primero que sucede, profeta, en Pablo, cuando tiene el encuentro Saulo, para ser Pablo, lo primero que caen de sus ojos son escamas. Ay. Porque nadie puede ver la revelación hasta que las escamas no caigan de sus ojos. Mira que me llamó la atención lo siguiente, y perdónenme que tome este tiempo, pero la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Génesis capítulo 1, verso 26. Ahora dice la Biblia que a su semejanza. Me llamó la atención esa palabra semejanza, porque es la palabra en hebrea debut. Y debut también quiere decir, aunque es imagen, quiere decir poder para crear semejante a algo o a alguien. Y Satanás se le presenta y le dice, mira, el día que tú comas de eso, tú serás semejante a Dios. Ahora, cuando tú tienes solamente el conocimiento y no tienes la revelación, tú te olvidas de que ya tú eres semejante. Así. Tú te olvidas de que ya los atributos lo tienen. Entonces, lo que Satanás estaba buscando matar en Adán y en Eva era lo que él quería en el cielo. Nadie puede mantener una promesa viva cuando se olvida de tener revelación. Eva accede a pecar porque se le olvidó que lo que Satanás le estaba ofreciendo ya ella lo tenía. Y hay tanta gente que está vendiendo lo que Dios le entregó porque se le ha olvidado que la revelación le dicta que ya lo tiene. Tú no tienes que buscar la semejanza, la semejanta la implantaron en ti. Amén. Así es. Está tremendo eso. Está tremendo eso. Sabes que el apóstol Pablo, en ciertas ocasiones en su ministerio, él va a un cierto lugar a predicar según con su conocimiento. Y dice que estuvo delante de filósofos y esos filósofos lo vencieron. Pero una segunda vez él entiende y dice, esta vez no vengo con vanas palabras. Así es. Sí, vengo con la manifestación de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Él entiende que para poder romper argumentos delante de una sociedad, delante de una nación, tenía que tener la revelación. Lo único que va a traer transformación sobre una ciudad, sobre un país, alguien que tenga el conocimiento y la revelación de Dios en su espíritu. ¿Por qué? Quien porta revelación tiene el acceso para abrir los portales del cielo. Los portales del cielo es el aceleramiento del cumplimiento de lo que ya Dios ha dicho desde la eternidad que va a suceder en la tierra. Una vez que los portales se abren a través de una palabra rema, empieza a fluir lo que estaba seco, empieza a brotar agua. ¿Por qué? Por causa de la palabra viva que tiene esa persona. Ahora, una persona que tiene revelación, no le faltará nada en el transcurso de su vida ministerial, en el transcurso de una ciudad que lo desate o lo declare. Por ejemplo, Elías dijo, por mi palabra no va a llover. Quien porta revelación, aún la naturaleza le tiene que obedecer. Tenemos que tener claro que una persona que entiende la revelación que está en su espíritu, que está en su mente, que está en su corazón, puede hacer cosas inusuales en los lugares que pise. Por eso yo vengo a desatar sobre alguien que me está viendo, en el nombre de Jesús, que sí, que necesitamos aprender, sí, necesitamos estudiar. No es que yo estoy en contra de la teología, pero la teología ha vuelto un poco gente teológico porque le ha faltado la revelación sobre su vida. Pero cuando se conecta la teología, que según entre comillas significa la ciencia que estudia a Dios, cuando se conecta la teología con la revelación, tú serás imparable. Amén. Para este tiempo, para esta hora. Ahora, yo quiero decirte algunas cosas que también me llama la atención.
hay gente, y esto es una claridad, hay gente que cuando estudia mucho, se cree mucho y aplastan a otros. ¿Sí? Wow. Aplastan a otros, quieren desconectarlo, quieren humillarlo, quieren imponer sobre la persona y hacen competencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que están preparados, pero hasta ahí llega su conocimiento, porque lo que hace avanzar en una persona es la relación que tiene con la información que ha aprendido. Entonces, por eso necesitamos gente en este tiempo que se conecte a la gloria, que se conecte a la presencia, para que podamos entender que es la única manera que podamos ver el movimiento en Dios. Wow. Y es impresionante, profeta, porque es que hoy en día la gente no ha entendido eso. Por ejemplo, hoy en día tú sales a la calle y haces un análisis, un sondeo, y le preguntas a las personas sobre Jesús y te van a decir muchas cosas, ¿sí? Pero pues, desde el plano de la información. Te van a decir, tú le preguntas, es más, te terminan predicando a ti. Dice, okay. Tú le dices a ellos, mira, Jesús te ama, te dicen, yo sé. Tú le dices, Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, y dice, yo sé, y te terminan predicando, dice, no, lo agarraron, le pusieron una corona de espinas, le hicieron, porque están llenos de información. Ahora, la información es una cosa y la revelación es otra. La gente puede tener la información de la cruz, pero no tiene la revelación del mismo. Por eso es que la revelación te hace voltear a la cruz, y entender lo que pasó en la cruz. Y la gente hoy en día le falta eso. Por eso es que también se establece hoy en día esta palabra sobre aquellos que no la van a escuchar y la están escuchando, ¿sí? Es importante saber que hasta el mismo Jesús, para Jesús era muy importante que los que caminaban a su alrededor tuvieran revelación, porque no es lo mismo que tú camines con revelación y te rodeas de gente con pura información. No es lo mismo, porque la revelación te suma y te multiplica, la información te resta. Ay. Escucha esto, la información en vez de ser de beneficio, no es un beneficio. ¿Por qué? Porque si tú tienes solamente información, de nada te sirve. Lo importante es que tengas la información y la revelación del mismo, ¿sí? Jesús le pregunta a sus discípulos, a su círculo, le pregunta, mira, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos se desbocaron. Empezaron a hablar y decir, no, uno dicen que tú eres fulanito, que tú eres Jeremías, o sea, la información, exactamente. Porque una persona que está llena de información es que presta su oído a lo que la gente dice, ¿sí? Ahora, ellos tenían toda la información de lo que la gente decía con respecto a Jesús. Para Jesús no era importante o relevante que ellos dijeran eso. Ok, está bien, eso es lo que dice la gente que soy yo. Ahora mi pregunta, que es la más importante, que es lo que me interesa, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Los que se desbocaron en la información no dijeron nada cuando tenían que hablar. Entonces, cuando la gente está llena de mucha información, se van a las primeras, se desbocan. Pero cuando no tienen revelación, se quedan en silencio. Por eso es que Pedro viene y dice, aguardó silencio, y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, o sea, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Entonces, cuando Jesús escucha eso, lo que enciende la atmósfera donde estaba él es lo que es la respuesta de Pedro, no lo que eran otros discípulos. Y por eso es que yo entiendo esto y lo quiero soltar en este momento. La información no te da beneficio. Así es. La revelación sí. Así es. Porque la revelación que vino sobre Pedro, Jesús lo dijo, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, nadie te lo informó. Es una revelación que viene de mi Padre. Ahora, por cuanto se te reveló eso, por causa de mi Padre, tienes un beneficio que viene sobre ti. Es decir, que la revelación y la información del Espíritu, todo lo que viene por la información del Espíritu tiene manifestación en la tierra. Wow. Desde ese momento que Pedro le dice, tú eres el Cristo, Jesús lo marca también. Amén. Le dice, ahora, porque tú nunca puedes conocer quién eres tú si primero tú no conoces quién te envió o quién te llamó. Tú eres el Cristo. Entonces le dice, entonces tú serás Pedro, la roca. Claro. Simón no se conocía que era Pedro sin que Cristo se lo revelara primero. Wow. Porque la revelación te hace conocer quién es Dios y Dios te hace conocer quién es tú. Está fuerte, fluye. Tú me conoces a mí, ahora yo te voy a decir quién eres tú. Tremendo. ¿Sí? Sobre ti pondré la roca. Pedro, tú eres la roca y te voy a dar las llaves del reino de los cielos para que lo desates y lo ates. ¿Por qué? Porque la revelación te hace que tú conozcas a Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, dice la Biblia que Él camina en lugares misteriosos y ocultos. Wow. La revelación te hace conocer aspectos de Jesús que la Biblia en su logo natural nunca te lo va a mostrar. O sea, tú tienes que tener revelación para entender
qué es lo que Dios que está modelando en lo oculto. ¿Qué significa? ¿Qué significa, Dios mío? Suéltala. Y yo quiero soltar esto, y yo sé que aquí hay gente que se va a conectar a esta rema. Cuando Pedro, del momento que Jesús le dice, tú eres Pedro, la roca, su ministerio cambió por completo. Él empezó, su mente le cambió por completo, su corazón cambió por completo. ¿Por qué? Porque Jesús por fin le había dicho que no era el Simón amargado, que no era el Simón el pescador, sino que por primera vez en su ministerio, él había entendido lo que Jesús ya le había dicho anticipadamente: te haré pescador de alma. Él no sabía que era un pescador de alma hasta que le revela que era Pedro. Hay gente que no sabe la herramienta que tiene hasta que lo pronuncien por la revelación del día de hoy. Tremendo. Wow, Dios mío. 14 Dale. Siga flotando. Fuego por ahí. Fluya, pastor, fluya. Sí, no, padre, esto está muy poderoso, este tema. Mira, me llama la atención algo en la escritura. Quiero ser muy puntual en esto. La Biblia dice que Pedro se encontraba pescando. Ya tenía toda la noche pescando y no pasaba absolutamente nada. A la mañana se le aparece Cristo, se le aparece Jesús, le dice: Pedro, boga mar adentro y tira la red en mi nombre. ¿Qué trabajo tenía Pedro? ¿O qué era Pedro? Pedro era un pescador, pero quien le está dando la palabra, ¿quién era? Un carpintero. Un carpintero. O sea, un carpintero me está diciendo a mí cómo yo debo pescar siendo yo pescador. Le estaba golpeando el orgullo a ese hombre. Porque la revelación va por encima de la palabra. Así es. Todo lo que vemos, la Biblia dice que fue creado de lo que no se ve. O sea, que por encima de la palabra está una revelación. Pedro va en uno de los tiempos. Yo no sé si es esto. Pedro va en el día a cumplir con la palabra de Jesús, pero Pedro duró toda la noche. Entonces se dice que es más fácil pescar en la noche, porque cuando tú tiras la red, correcto, los peces no ven la sombra de la red. Así es. Pero Jesús le está diciendo en el día. En el día. Pedro va en el nombre de Jesús, tira la red. Dice que era tanto la multiplicación que tenía Pedro que la barca se estaba hundiendo, hasta el punto de que tuvo que llamar a la otra barca que estaba en la orilla para compartir la ganancia que había. Después de eso, Pedro no se queda concentrado en los peces, Pedro se va. Qué tremendo. Mi pregunta es: ¿Pedro no estaba pescando? Pedro no, o sea, lo que Pedro quería no era tener peces, pero Pedro no se quedó con los peces. Wow. Porque la revelación te acerca a Dios. Tremendo. Y una de las cosas que está acabando con muchos ministerios es que hay poca cercanía a Dios. Poca cercanía. Cuando alguien tiene cercanía a Dios, mira, yo de mi parte personal, yo creo que alguien que tiene una experiencia con Dios, cercana a Dios, es difícil que sea parte de Dios. Así es. Alguien, o sea, tú puedes ir a la iglesia y te pueden enseñar miles de versículos. Yo conozco gente que se sabe el versículo, te dicen en libro tal, capítulo tal, se escribió esto, la Biblia dice esto, y usted va y lo encuentra. Pero a la hora de manifestar lo que está ahí escrito, Está tremendo. no lo hacen. Porque un contacto directo con Dios va a hacer que tú tengas revelación de quién es Dios. No Así se basa solamente con leer, sino experimentar lo que está ahí escrito. Cuando tú experimentas lo que está ahí escrito, entonces es difícil de que tú no tengas contacto con Dios. Tremendo. La iglesia tiene que aprender a tener un contacto divino con el Espíritu Santo. Lo que va a ser el contacto, además de que tú tengas revelación de eso, lo que va a ser el contacto es que tú manifiestes con lo que tú tuviste contacto. Así es. Si tú no manifiestas con que tú tuviste contacto, entonces tu revelación o tu conocimiento es en vano. Los testigos de Jehová tienen conocimiento. Los que estudiaban la Torá tenían conocimiento. Así es. Le faltaba la revelación, porque la revelación te hace aceptar cosas que son ocultas. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. El problema de la gente es que se ha quedado con la base del conocimiento y olvidado la revelación. Así es. Por eso que ese tipo de generación nunca tendrán la intimidad con Dios, porque
los que obtienen revelación son para los íntimos. Y Jesús lo decía, a ellos les hablo en parábola para que no entiendan. Es decir, lo hacía intencionalmente. La parábola, para que no entienda, por ustedes les voy a revelar los secretos. Toda revelación te trae a lo íntimo, te acerca a Dios. Si tú no estás listo para acercarte a Dios, nunca tendrás revelación en tu espíritu. Vas a tener información y vas a pelear con iglesias de lo que a ti no te parece. Sí. Y vas a discutir con ciertas doctrinas que para ti son erróneas, pero nunca entenderás la revelación porque la persona lo está haciendo. Así es. ¿Sí? Por eso es que hay mucha gente como Nicodemo. Sí. Hoy en día estamos enfrentando muchos Nicodemos. Es más, yo le podría decir la generación de los Nicodemos. Wow. Porque es que hay muchos Nicodemos. Los Nicodemos son aquellos que están viendo la revelación delante de ellos, pero como no la entienden, no la comprenden por la tanta información que tienen, entonces para ellos todos son iguales. Por ejemplo, Wow. Nicodemo lo que veía de Jesús, que era lo que él decía al principio, Jesús vino a revelarnos lo que desconocíamos, lo que no veíamos, lo vino a revelar Jesús, ¿sí? Por eso es que mismo Jesús, o sea, lo que yo he visto, lo que yo hago, o sea, lo que yo hago es porque lo he visto del Padre. ¿Sí? Yo no hago nada que no haya visto, ¿sí? Entonces, Nicodemo era un hombre que, aunque pertenecía a los 80 del Sanedrín, ¿sí? A ese gabinete, él veía cosas que quizás los otros no veían, ¿sí? Sí. Nicodemo, mientras más tuvo acercamiento con la revelación, empezó a entender cosas que antes no entendía. Así es. Porque cuando llegó el punto que tuvo más acercamiento, que es lo que están diciendo ustedes, lo que dice también el profeta, cuando Nicodemo tenía más acercamiento a Jesús como la revelación, la máxima revelación, ¿sí? Él empezó a comprender cosas. Él dijo, pero la única manera de que este hombre haga eso es que Dios esté con él. Así es. Ahora, si yo me acerco a él, Dios está conmigo. Está dura. No es lo mismo hablar de Dios desde la información que hablarlo desde la revelación. Así es. Porque la información te aleja, la revelación te acerca. Así es. La revelación te convierte en un íntimo con él. Está ¿Sí? tremendo. Por eso es que Nicodemo se acerca a él y él dice, wow, la única manera que este hombre haga eso es que Dios esté con él. Qué tremendo. Y eso lo impactó. Ahora, lo que Nicodemo aprendió en años como maestro, como maestro de la ley, de la Torá, Jesús en un acercamiento Lo que no aprendió lo en años, destruyó en segundos. Así es. Le digo, tú siendo maestro de Israel no sabes esto. Entonces, lo importante es que no son los años de conocimiento que tú tengas. No son los años de teología que tú tengas o de maestría que tú tengas. Lo importante es que ni la teología, ni la maestría, ni lo que tú quieras estudiar o hayas estudiado y el conocimiento que hayas alcanzado no te califica para estar en la intimidad. Porque lo único que te acerca a él es la revelación de él. Está tremendo. Está poderoso. Está poderoso eso. Entonces podemos entender que aún para nacer tenemos que tener revelación. ¡Wow! Aún para nacer. Porque Jesús le está diciendo eso. Porque le dice, ¿acaso tengo que meterme por segunda vez en el vientre de mi madre? Nicodemo, no es así. Wow. Quien no nace del agua y del espíritu. Es decir que hasta para nacer tengo que tener revelación. ¡Wow! Tremendo. ¿Ah? ¡Dame cámara! ¡Dame cámara! Y hay gente tirándole piedra a los aviones. ¿Ah? No, una locura, No, una locura. Muéstrame una credencial que tú estás apto para predicar. Jesús no tenía credencial, pero tenía la revelación, tenía el espíritu. Así es. Quien porta revelación puede dar un consejo de un testimonio que nunca ha vivido. Tremendo. ¿Ves? No, decodifica eso, Nunca ha profeta. vivido. Mira, yo me acuerdo cuando yo empecé a pastorear, yo todavía no me había casado y no tenía hijos. Pero tenía personas que estaban casadas dentro de la iglesia, tenían hijos. Y los matrimonios tenían problemas. Wow. Tenía que darle consejos de su familia, de sus hijos. Pero ¿cómo yo le voy a dar consejos si yo no estoy casado? ¿Cómo yo le voy a dar consejos si yo no tengo hijos? Sí. Entonces Dios me dijo, tú tienes que entender dos cosas. Hay consejos que tú vas a dar por tus testimonios vividos, pero hay consejos que tú vas a dar por la revelación. Wow. Y el Señor me dijo, Jesús nunca tuvo hijos en la tierra, pero ¿cómo restauró los hijos de una familia? Así es. Nunca se casó con nadie, pero tú ¿cómo restauró matrimonios en la familia? Así es. Porque la revelación
te hace dar el consejo para transformar a una persona que quizás tú no has vivido lo que ellos están viviendo. Así es. No necesito pasar por la droga para entender al drogadicto. Así es. O sea, yo nunca pasé por la droga, pero tengo la revelación cómo sacarte de ahí. Así es. ¿Sí me va a entender? Entonces, no solamente quedarme en el punto de decir, no me des consejo o tú no puedes hablar porque no lo has vivido. No lo he vivido, pero tengo el rema de esto. Tengo la revelación que te va a abrir las puertas para que tú salgas de esto donde estás encerrado. Entonces, creo que no podemos obviar en nuestro ministerio la revelación que mantiene viva una iglesia. Así es. La palabra te da el conocimiento, pero hay gente con conocimiento que huelen a muertos, Total. huelen a formol. Total. Están en la iglesia y ni siquiera ya aplauden el mensaje porque ya ellos saben la palabra más que aquel que está predicando. Es más, ya no son gente que recibe, son analíticos de púlpito. Wow. Se ponen así. ¿Por qué? Porque ya ellos saben tanto que ya no les impacta lo que está en el púlpito. Les falta la revelación, pero cuando tú tienes revelación, tú desmenuzas todo el mensaje, aunque sea básico para ti. Tú dices, Dios me está hablando allí y te sientes edificado. Entonces necesitamos gente que se conecte a esa revelación. No, y algo muy impresionante es cuando alguien tiene revelación, no se cree la última Coca-Cola del desierto. Así es. Porque Dios puede utilizar a otro aún para darle consejo. Mira, Moisés tiene un encuentro con Dios. La Biblia dice que Moisés cara a cara habló con Dios. Dios le mostró la espalda a Moisés. Ahora, ¿por qué el consejo no se lo dio Dios sino se lo dio su suegro? Te codifica. Cuando el suegro le da el consejo, Moisés no dice, no, espérate consultar a Dios. Espérame que vaya y suba y consulte a Dios. Jehová no me ha dicho eso. No, Jehová no me ha dicho eso. ¿Oíste? Porque el que tiene revelación sabe cuando un mensaje viene de parte de Dios. Así es. Así es. El que tiene revelación sabe identificar a Dios hasta en un servidor. El que tiene revelación sabe identificar a Dios en un mensaje. Mira, yo sé cuando Dios está en la alabanza. Yo sé cuando Dios está en la danza. Yo sé cuando Dios está en un predicador. Entonces, cuando tú tienes revelación, a ti se... No, yo... Suéltalo, suéltalo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hay tanta gente opacando a otros que saben que tiene a Dios? Entonces, tú no estás caminando en revelación. Estás caminando bajo un conocimiento. Y el conocimiento en Dios muchas veces va a ser... El conocimiento en Dios muchas veces va a ser fracturado, golpeado. ¿Qué dice la ciencia? Tú caminas sobre el mar y la gravedad te hunde. Total. Pero Jesús no es un Dios. Explícame eso científicamente. ¿Por qué Jesús no es un Dios? Entonces, lo que Jesús estaba demostrando es que hay leyes que Él va a corromper humanas para que entiendas que no es el conocimiento del hombre, sino la revelación del cielo. Así es. Por eso, alguien que camina con revelación, él le va a decirle esto a alguien. Hay cosas que Dios te va a poner a hacer a ti. Suéltala. No, yo no lo voy a decir, no. Yo no voy a traer controversia. Dilo otra. Habla, no, tú suelta eso completo. Suelta eso completo. ¿Ah? Ay, Dios mío. Hay cosas que Dios te va a ponerte a hacer a ti que aún ni en la Biblia se registra, pero que van a ser con revelación. Eso está delicado ahí, ¿viste? Suéltalo, suéltalo. Está tremendo ahí. Hay cosas que, mira, yo he aprendido. Una vez tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Yo le dije al Espíritu Santo, yo quiero sentir tu presencia y yo quiero que tú me hables. Yo no entendía por qué el Espíritu Santo, si yo le decía, háblame, lléname, por qué tanto tiempo esperando, casi 1 año y medio buscando. Ok. Y solamente una vez llegó un brujo a la iglesia. Yo no lo percibí, yo oraba mucho, buscaba a Dios bastante, pero yo no lo sabía. Yo no. Entonces, mira lo que sucede. Una persona que no oraba mucho dice, no, hay un brujo. Se le dice, ven a Dios, ¿cómo así? Yo recuerdo que ese día, mientras yo estaba durmiendo, frustrado con Dios,
el Espíritu Santo me inquietó, me dijo: Alexander, hay cosas que no voy a hacer a través del conocimiento de otros, sino a través de tu propia revelación. Yo nunca había visto en la Biblia que un profeta, para poner el agua dulce, utilizara sal y aceite. Entonces hay cosas que Dios te va a mostrar a ti que tú hagas, que de pronto, por ejemplo, la escarcha no está en la Biblia y a la gente le sale escarcha de las manos. Son señales. Son señales. Ese punto que yo iba. Son señales. No lo recalca específicamente, pero son señales. Son señales. Son señales. Y las señales pueden ser multiforme, la multiforme gracia. Exactamente. Diamante no está en la Biblia. Igual que las pero maravillas, Son señales. que son todas juntas. Son señales. Toda junta, correcto. Es real. Entonces, cuando tú entiendes que hay cosas que explícitamente no los dice la Biblia, pero que vas a operar en ello, Qué bueno. entonces tú entiendes que hay una revelación. Así es. Qué bueno que quedaste de inculcar eso, porque ahorita que mencionaste que hay cosas que no registra la Biblia, pero ahorita que lo acabas de informar, lo aclaré más. Es muy importante aclarar esto porque todo está sujeto a la palabra. Claro. Sí, exactamente. Y todo eso es sujeto a la palabra, y lo que acabaste de soltar desglosa correctamente a lo que Me hice referencia. Correcto, Exactamente. hiciste referencia. Es tremendo eso. Tremendo eso. Sí, y es muy fuerte porque, o sea, Dios te va a poner a operar en señales. Mire, yo siempre le he dicho a Jesús: ¿por qué tú tuviste que utilizar saliva para que alguien viera? Ok. O sea, Dios le podía decir: mira, así como le dijo al paralítico, levanta. Y cosas que hacen alusión a algo. Y es tremendo eso. Eso fue cuando Jesús hizo saliva con la arena, Sí, o el claro. barro. Pero es tremendo. Para eso hay que tener revelación. Y es Esto me tremendo. entra en la revelación. Yo digo que prácticamente lo que hizo fue poner los ojos que le faltaban. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos del barro, ¿sí? Prácticamente esa persona fue hecha, estaba completa, pero le faltaba ojo. Wow. Y él lo que hizo fue creárselo y se lo puso. Wow. En la revelación de Dios te metes una locura. Exactamente. Una Entonces, locura que mío. No, es que la revelación te devuelve el principio. Es sí, tremendo eso. Se te devuelve. Siempre será del principio. Claro. claro. Continúa. Estuvo muy, muy fuerte eso. Yo entendí que hay cosas que se te van a hacer reveladas cuando, mira, yo lo voy a decir. Suéltala. Pablo dijo, hay cosas que yo vi que no se me son permitidos decir. Correcto. Y sabe algo, mira, cuando Ezequiel tiene la visión, Ezequiel ve seres y describe los seres como monstruos. Sí. Tenían ojos, tenían ruedas, etc. O sea, que hay cosas que se te van a ser reveladas que no pueden ser habladas en lo público porque el que no está en tu dimensión no puede entenderlas. Se muere. Por eso no todo lo revelado se dice instantáneamente. Así es. Hay cosas que yo por aquí no puedo decir. Total. Porque cuando tú estás en una dimensión, tú vas a entender a la persona que está en esa dimensión. Tremendo. ¿Me entiendes? El mismo Eliseo dice: más son los que están con nosotros que los que están en contra. Pero su siervo dice: ¿cómo si estamos solos? Tremendo. Él dice: ven acá, no estamos solos. Padre, permite que él vea lo que yo estoy viendo. Dice: más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Así Es es. tremendo eso. O sea, estaban, pero no lo veían. Tremendo, tremendo. ¿Sabes que la revelación, un día estaba yo un poco estudiando sobre esto y el Espíritu de Dios me conecta a algo que me impactó mi espíritu, y creo que lo estaba hablando contigo, pastor, creo que fue ayer, sobre la revelación. ¿Sabes que la Biblia dice que Él nos conoció antes de la fundación del mundo? Sí. Es decir, que nosotros no empezamos a existir cuando estábamos en la tierra, ya nosotros vivíamos en la eternidad. Ahora, nuestra manifestación en la tierra nos hizo un reset en nuestra memoria. Sí. Por eso no nos acordamos de lo que pasa en los cielos. Wow. Pero ya nosotros vivíamos en la eternidad. Tenemos conciencia en la tierra, pero no tenemos conciencia de lo celestial. Ahora, recuerda que el primer Adán se separa, que es la palabra dualidad, lo estaba predicando en estos días. Él se separa y el hombre empieza a labrar por sí mismo para tener su recompensa de pan. Pero el segundo Adán dice que vuelve a renovar el pacto, donde se arraiga la tela en dos y hay un pacto del cielo a la tierra nuevamente. El hombre se une con Dios nuevamente y lo vemos Jesús diciendo: Señor, así como somos tú y yo uno, quiero que sea ellos uno en nosotros.
Ese fue la última oración que Jesús Claro. hace. Ahora, yo le decía, Señor, ¿qué significa real la revelación? ¿Qué afecta a nuestra vida? ¿Qué hace nuestra vida? El Señor me dijo, la revelación para ti en la tierra será algo nuevo, pero para tu conciencia espiritual que te estás acordando de algo que viviste en los cielos. Wow. Cuando Dios me dijo eso me impactó. Está muy fuerte eso. Eso me impactó mucho, porque me dice, la revelación es la conciencia de lo divino. Es decir, que se te vienen partículas de recordatorio de lo que tú viviste en los cielos. Tú dices, wow, ¿qué es esto? Acabo de ver esto impresionante. Tu conciencia dice que es algo nuevo, pero tu espíritu es un recordatorio de la eternidad. Wow. ¿Sí? Las visiones, las remas, por eso que tienen poder, porque todo lo que se habla en los cielos tiene poder, tiene funcionamiento de poder. Entonces te hace, ¿cómo decirte? Quiero agarrar una palabra más clara y transparente, para no ir tan profundo, pero te hace entender que tu naturalidad divina, la revelación es acordándote de lo que tú eres en los cielos. Por eso que en el mundo espiritual es muy diferente a como tú te ves en el mundo físico. Hay gente que en el mundo espiritual se ve raquítico, el mundo físico raquítico, Claro. pero en el mundo espiritual es fuerte. Por eso dice la Biblia que nuestros nombres que en la tierra no son los mismos nombres que están en los cielos. Sí. Dice la Biblia que Dios tiene nuestros propios nombres que algún día vamos a conocer. Vamos a conocerlo cuando estemos frente a frente a Él. Esto significa que la revelación me lleva a la profundidad de lo que realmente soy. Realmente soy. Entonces, todo lo que vemos en la tierra, todo lo que Dios nos va a mostrar, que no es para nosotros, es lo que ya vivimos en los cielos. Wow. Termino con esto. Dios le dice a Jeremías, antes que entrara en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué y te di por profeta. Tú conoces ahora que vas a ser profeta. Literal. Tú conoces ahora que vas a profetizar. Pero en el mundo espiritual ya tú caminaste. Ya tú En la eternidad ya tú profetizaste. Sí. En la eternidad ya fuiste a las naciones. Entonces, todo lo que tú vas a ver nuevo ahora, por eso le dice, dime qué ves. Háblame, dime qué ves. Y luego le dice, muy bien has visto, porque esto es lo que voy a hacer. Lo que has visto es lo que ya sucedió y lo que va a suceder ahora en la tierra. Así. Por eso la Biblia dice, las cosas que van a hacer ya fueron. Para la revelación no hay un mañana, para la revelación todo fue ayer. Así es. ¿Sí? Tremendo. Todo fue ayer. Por eso que cuando la revelación viene es un impacto nuevo para nosotros, pero para Dios ya sucedió. Así 1000 años es un día y un día es 1000 años. Ahora, ¿qué quiero codificar con esto? Que una revelación puede hacer que las bendiciones futuras sean declaradas en tu hoy. Así es. ¿Sí? Las bendiciones del mañana, abundantes sobre abundantes en los años venideros, una revelación te lo puede atraer un futuro presente en el ahora. Entonces, ¿cuál importante es tener revelación? Que el que camina en revelación no vive en el tiempo crono, sino vive en la eternidad presente. ¿Qué significa la palabra eternidad? La palabra eternidad significa constante presente. Esto significa que tiene revelación, camina en una constancia presente. El libro de Apocalipsis significa revelación. ¿Qué significa esto? Que el apóstol Juan ve el futuro, va al futuro y lo interpreta a su modo, Wow. en su ahora. Él había visto aviones, pero en su tiempo no había aviones. Él había visto balacera, pero en su tiempo... Exactamente, mira. Entonces fíjate que es lo que habla la revelación. Son acontecimientos que no están escritos literal, pero que Dios te lo está Es mostrando en tiempo futuro. Es correcto. Y eso es lo que es la revelación, cuando son acontecimientos que están ocultos a los ojos de los hombres, pero que en el cielo son perlas. Fíjate que Jesús le dice esto de Juan, que Juan aquí en la tierra era el mayor de todos los profetas, pero en el cielo era el más insignificante. Tremendo. Prácticamente es lo que Jesús está diciendo. Entonces, cada revelación que Dios trae, yo digo que Dios trabaja con el hombre dependiendo su tiempo y su época. Por ejemplo, lo que le mostró Dios a Daniel no fue lo mismo que vio Juan, pero de una manera diferente. Imagínate que Dios me hubiese mostrado en el tiempo de Daniel cómo Daniel iba a describir un avión, cómo Daniel iba a escribir un edificio, si en su tiempo no lo había. No lo había. Entonces, él lo describía dependiendo su tiempo, dependiendo su época. Eso es lo que hizo Juan. Exactamente. Juan empezó a decir, escuché ruido como si fueran miles de langostas. Siglo XXI sabemos que son helicópteros, aviones. Pero él empieza a describir según en lo que su filtro humano puede interpretar.
Ahora, la revelación es tan profunda que te trae bendiciones que nunca en la tierra le vas a poner nombre. Wow. Entonces, qué importante es la revelación. Es que te trae las bendiciones en el presente. Sí. Que tú dices, esto yo no sé cómo ponerle nombre, pero esto vino de Dios. Wow. Por eso es que para ir cerrando este podcast, y Está duro. no, está muy fuerte, muy fuerte. ¿Ah? Es importante cerrar con esto, y es que y lo leía con uno de los hijos de la iglesia, lo leíamos recientemente, y era que Dios le decía a Daniel una cosa: sella esto, sella estas palabras, Sí, ya. y después en Apocalipsis le dice a Juan escribiendo, dice, no la selle. No la sé. Entonces, es tremendo, pero algo que sí tengo claro es que la revelación en el ahora es lo que la sociedad necesita, ¿sí? La sociedad y en lo que nos están viendo, ¿sí? Necesitan caminar en una revelación presente, constante, ¿sí? Por eso es que Dios permite este tipo de podcast, para que tú que estás allí puedas recibir lo que el Padre ya trazó para tu vida, para tu casa y para tu familia. Y creo que deberíamos cerrar con esta historia, y es la mujer de la tsunamita. No, la samaritana, perdón. Y la Biblia dice que Jesús, el de la revelación, la máxima revelación, dijo: es necesario pasar por Samaria. O sea, es necesario pasar por Samaria. Y yo creo que hoy el Señor está pasando a ti a través de este podcast. Aleluya. Porque Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. Así es. Y yo no sé qué samaritana esté detrás de esa pantalla, qué samaritano esté detrás de esa pantalla, que por muchos años caminaste bajo la información del que venía o del Mesías. Pero quiero decirte hoy que el mismo que pasó por Samaria y tuvo el encuentro en aquel pozo donde se encontraba la samaritana, sí, sacando agua para saciar su sed momentánea, el de la revelación le dijo a esa mujer: si conocieras el don de Dios y supieras quién te está hablando, tú le pedirás a él. ¿Qué le quiso decir profeta Jesús, el de la revelación, a la samaritana? Ahí vemos dos contrastes. La samaritana representa a la persona informativa. Okay. Jesús representa la revelación en su eminencia. Y le está diciendo: mira, si tú conocieras quién te habla, tú me pides a mí. Porque el agua que está sacando del pozo, el pozo representaba la información de la antigüedad. Ella decía: nuestros padres dieron este pozo aquí. Tenían ya tenían un ritual con el pozo. Pero Jesús de la revelación le dice: mira, si tú supieras quién te está diciendo, tú me pides a mí. Wow. Porque la información siempre te va a dar sed. La revelación te sacia. En pocas palabras, la información constantemente tendrás sed constantemente. Pero cuando tú captas la revelación del que está delante de ti, en vez de tener sed, te convierte en una fuente. Y eso fue lo que hizo Jesús con la samaritana. Le dijo: mira, 5 maridos has tenido y el que tiene tampoco es tuyo. Ay, ¿cómo? Me parece que eres profeta. Ahí está el problema. Ella dijo: yo sé que el Mesías viene y nos va a declarar todas las cosas. O sea, nos va a decir todas las cosas. Y de la revelación le dijo: el que tú tienes la información que viene es el que está delante de ti. Wow. Cuando la gente está llena de